Listo, chicos. La clase pasada nosotros habíamos visto lo que era la Tierra y las partes de la Tierra en geografía, ¿cierto? Aquí les voy a compartir la pantalla, listo. Partimos aquí pantalla, están muy pendientes. Los que quieren tomar apuntes lo pueden hacer y los que no, pues igual, presten mucha atención. Bueno, aquí vemos nosotros, espera un segundito. Listo. Aquí, en geografía, vamos a ver lo que son la Tierra y su estructura como tal. Si ustedes observan la imagen, en todas las imágenes la Tierra se ve redonda, ¿cierto? Lo expliqué yo anteriormente. Recuerden que la figura que tiene la Tierra es una figura geoide. Recuérdenlo muy bien. ¿Qué quiere decir geoide? Que la parte es así ovalada, pero en la parte de los polos, tanto el polo norte como los polos sur, en estos polos es achatado y en la línea del ecuador viene así asanchada. Entonces eso quiere decir que es una figura así como geoide, o sea, que la Tierra no es 100% redonda, tampoco es como la forma de un huevo, tampoco es como la forma de un balón. Entonces, ¿qué figura tiene la Tierra? Una figura geoide. Si ustedes observan esa imagen, se darán cuenta que esta partecita que estoy señalando, esta parte de acá, todo esto es el hielo. ¿Sí lo observan? Bueno, esta partecita aquí, Señora. esta partecita son las partes de los polos que este hielo lo que hace es que sube hacia la atmósfera. Por eso desde afuera la Tierra se mira con estas partecitas blancas como tal, como ustedes los están observando aquí. Bueno, en la formación de la Tierra. Ay, espérate que me devolví. Ay, no, mentiras, ¿qué estoy haciendo? Espera un tantico. Está como lento esto. Listo. La partecita que a mí me gusta. En la formación de la Tierra, si ustedes, ¿por qué coloqué esta imagen? Porque ustedes se acuerdan que nosotros vimos la clase pasada que era el Big Bang, que el Big Bang fue una explosión. Entonces, gracias a esto, esta imagencita demuestra, es una recreación de lo que realmente pasó. Si ustedes miran acá, ven toda esta partecita que está aquí. Todo esto es la cera volcánica, todo lo que produjo esta grandísima explosión como tal. También vamos a encontrar. Ay, espera. Ven, si la ven más de cerca, ¿sí ven lo que produjo el Big Bang? Entonces, gracias a esto es que se creó la Tierra. Decimos nosotros que la Tierra es un planeta acondicionado para la vida. Me hace el favor y tú, ¿cómo es que te llamas? Espérate, un segundito. Caleb Tapias, me vas a decir por qué el planeta es acondicionado para la vida. Caleb, léelo. Perdón, profe, la Tierra, la temperatura es moderada porque se encuentra en la distancia adecuada del Sol. La Tierra cuenta con una capa gaseosa que rodea todo el planeta. La atmósfera que y filtra el calor absorbe el calor del irradial del Sol. La presencia del agua en estado líquida en la superficie que es posible gracias a la atmósfera y a la distancia al Sol. Gracias, Caleb. Bueno, acá en esta partecita, cada uno las voy a corchar así, ¿sí? Estén pendientes de la pantalla. Bueno, en esta partecita, niños, nosotros decimos que la Tierra tiene una distancia adecuada del Sol. Si nuestro planeta Tierra estuviera más cerca del Sol, muy posiblemente no existiría la vida, ¿verdad? Porque ustedes, como les expliqué anteriormente, el Sol lo que hace es que envía rayos ultravioletas directamente. Si nosotros estuviéramos cerca, pues obviamente no existiríamos, estaríamos quemados, achicharrados, como ustedes lo quieran decir. Y si la Tierra quedara más lejos de donde se encuentra en ese momento, pues el frío sería bastante elevado y pues tampoco esto haría parte de la subsistencia del ser humano como tal. Por ejemplo, otro factor importante que yo les mencionaba en el video es que en nuestro planeta está conformado por 3/4 partes, está formado por 3/4 partes de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que un tercio de la Tierra es solamente es terrestre, ¿cierto? Y las otras 3 partes es agua. El agua es fundamental para nuestra vida.
porque si un planeta no se encuentra en yacimientos de agua como tal, pues simplemente pues nosotros no vamos a subsistir. Por eso es que nosotros tenemos vida. Primero que todo, por el agua. Se dice, según los historiadores, dicen que las personas han encontrado agua en el planeta Marte y que muy posiblemente, ya que encontraron yacimientos de agua, que muy posiblemente con el traspaso de los años y del tiempo, la vida en Marte se va a poder ejecutar para los seres humanos y los animales. Que no sabemos a ciencia cierta qué tipo de personas vayan a subsistir allá, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, pero con el paso del tiempo puede que sea una realidad. No sabemos en cuánto tiempo y no sabemos tampoco si en algún momento nosotros alcancemos a ver. También, aparte del agua, en nuestro planeta hay gran variedad de especies. ¿Cómo se producen estas especies? Debido al agua también, porque sin agua los animales tampoco pueden subsistir, ¿cierto? Y recuerden que los primeros animales que habitaron en la Tierra fueron ¿quiénes? ¿Quién me dice? Laura Villamizar, cuéntame. Laurita Villamizar, cuéntame. Profe, yo. Bueno, dímelo. Es que aquí no sé, como tengo la pantalla grande, no sé. Profe, yo. Dylan, dale la palabra. Mariana. Bueno, Mariana. Bueno, profe, pues yo me llevo mucho con la religión de Dios y los primeros animales que se crearon ahí fue, ¿cómo decirlo? Los peces, los animales Marítimos. Eso. Sí, señor. ¿Y qué más? Y todos esos animales terrestres. Sí, señorita. Bueno, pasando acá, vamos a ver la biosfera. ¿Quién me dice qué es la biosfera? Yo ya lo expliqué. Ay, yo ya sé quién me va a decir. Johan Canet. ¿Qué es la biosfera? ¿Qué es la biosfera? Johan, ¿qué es la biosfera? Yo sé. ¿Cómo? Profe. Señor. Profe, no, dale otra palabra. Ah, ahí lo estoy salvando, Johan. ¿Qué es la biosfera? La biosfera conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra, áreas ocupadas por materia viva. Es un sistema abierto. Intercambia materia y energía con el entorno. Retiene la energía el mayor tiempo posible en sus estructuras antes de que la energía se disipe en formas de calor. Los descomponedores reciclan las materias. En los ciclos biogequímicos, la materia que sale de la biosfera recorre otros sistemas terrestres, atmósfera, hidrosfera y geosfera. Bueno, en conclusión, lo que leyó el compañero acá, esto quiere decir que la biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra, que ocupada por materia viva. ¿Qué es la materia viva? Nosotros, los animales, las plantas, el agua, el aire, todo esto hace que subsista sobre la biosfera. Entonces, nosotros, ¿en qué parte de la Tierra subsistimos? Emanuel. En la biosfera. Muy bien, ¿listo? Te recuerdo bien. Ahora vamos a ver el origen de la Tierra como tal. Miren la Tierra como era antes. Si ustedes observan aquí, ¿la ven? ¿Sí? Bueno, entonces aquí, hace 4.500 millones de años atrás, mire cómo se observaba la Tierra según los astronautas y según los historiadores, recrearon esta imagen y ellos pensaban que así era que la Tierra se veía. En el 2018, básicamente 2019-2020, la Tierra hoy en día está representada por esta formita. ¿Sí lo observan? ¿Ven la gran diferencia que hay entre la una y la otra?
Bueno, por otro lado, también fue muy, pero muy importante las eras geológicas, porque gracias a estas eras geológicas es que nosotros hoy en día podemos subsistir. Como por ejemplo, si en el caso, mira, en este caso, ay, perdón, se me fue, en la era paleozoica, esa fue la primera era creada. En la era paleozoica como tal es donde se crearon las aguas. ¿Sí lo observan? Recuerden, paleozoica fue donde se crearon las aguas, específicamente la intensidad del mar. Ahora, ay, no me deja correr. Ahora, ¿quién me dice cuál es esa? ¿Cuál? ¿Cuál es? Dime. Daniel. Paleozoica. ¿Cuál? Paleozoica. Sí, señor. Ahora, la mesozoica. En la era mesozoica, mis corazoncitos, es cuando ya empezó a surgir los primeros seres terrestres, porque recuerden que en la anterior era eran los acuáticos, ¿verdad? Por el agua y demás. Después ya se crea esta era, que son cuando ya los grandes animales y demás, es cuando fueron los primeros habitantes del planeta Tierra. Estos animalitos como tal, ustedes saben que ya están en vía de extinción, ya no existen, pero hay animales que vienen de derivados de ellos, como por ejemplo las tortugas, los cocodrilos, los hipopótamos, también son animalitos que descienden de estas familias como tal. ¿Qué otro animal? ¿Quién me dice? Profe, el rinoceronte. El lagarto, profe. Lagartos también. El dragón de Komodo. ¿Qué otro animalito? Serpiente. El rinoceronte. Por ahí dijeron que las serpientes, sí señor, las serpientes todavía. No, sí. ¿Cuál más? El cocodrilo, profe. Cocodrilos, ya los habíamos mencionado, sí los señor. tiburones. Profe, los Mm, tiburones. Las aves, Sí. profe. Las aves. Uy, buen punto. Las aves, sí señor. Las aves provienen de esta época como tal. ¿Listo? Claro que ya no son esas aves gigantescas que habían antes y demás, no, obviamente. Profe, la todo ha rata. cambiado. No, no, la rata no. Estamos hablando de esos animales tan gigantescos que eran. Entonces, nosotros decimos que, imagínense nosotros en esta época viviendo con estos animales tan grandes. Diga, o sea, no podríamos subsistir, no habían viviendas, no hubiesen automóviles, porque un animal de estos, nomás con una sola patada, acaba con lo que encuentra a su paso. Bueno, también vamos a la Cenozoica. ¿Quién me describe esta imagen? Yo ya lo había explicado en el video. Dylan, dale la palabra a alguien. Espera, profe, porque no sé quién está levantando la mano. Juan de los Ríos. Listo, Juan. Ahí fue cuando se crearon los primeros animales de hoy en día. ¿Cuándo qué? Cuando se crearon los primeros animales de hoy en día. ¿Y solamente los animales? Y los seres humanos comenzaron a aparecer. Sí, señor. ¿Y qué seres humanos empezaron ahí? Los Diopithecus. ¿Qué más? ¡Ay, muchachos! Eso lo vimos en clases pasadas. ¡Dios mío! ¡Ah! No lo puedo creer. Bueno, y recuerden que también de ahí Ay, profe, ya empezaron a rayar la pantalla. No, aquí no me la han rayado, no la he visto hasta ahora. Acá. Profe, Ah, sí, sí, profe, señor, ya mira. la vi. Pues el que raye la pantalla así de simple, tranquilos que todo esto queda grabado. Yo me doy cuenta quién fue. Y para la próxima, pues le coloco un número. No lo dejo ingresar a la próxima clase. Simplemente bórrele y se acabó. Quien haya sido, igual el video queda grabado, yo me doy cuenta quién fue. Así de simple. Señor, ¿Cómo es que se llamaba esa era? a ver, ¿cómo se llama esta? Mesozoica, profe. Ujú. Bueno, entonces recuerden que nosotros provenimos de la descendencia del mono, que es Homo sapiens, y después ya nosotros venimos siendo lo que son Homo sapiens sapiens. ¿Sí se acuerdan de esa clase? Yo les expliqué muy bien. Entonces, esta era se produce básicamente en esta especie. Entonces, decimos que en esta especie es donde se da inicio a la vida que hoy en día nosotros tenemos como tal.
Ay, ¿qué pasó acá que no me quiere Profe, Señor, profe, una pregunta. señor, cuéntame. Esos árboles que tienen colores, ¿esos así todavía no existen? Existen derivaciones. No podemos decir que esos mismos árboles son los que vienen en esa época, porque imagínense, estamos hablando de muchos y muchos de miles de años atrás. Hay descendencias, por ejemplo, el árbol más parecido al que existe hoy en día es el eucalipto. El eucalipto es uno de los árboles más antiguos que hay y viene de esa descendencia. No estamos diciendo que sean lo mismo, porque ustedes saben que el hombre mismo se ha encargado de acabar con todo lo que es la fauna y la flora, ¿cierto? Entonces, precisamente, han tenido modificaciones. Y hoy en día, la fauna y la flora ha tenido, ¿verdad?, modificaciones tan grandes que ni siquiera el mismo hombre puede identificar cuántos ha sido el avance de estas transformaciones. Lamentablemente, nosotros nos hemos encargado de acabarlas. Por ejemplo, con la civilización que empiezan a crear el papel, a construir viviendas, una cosa y otra, han hecho que precisamente los árboles se acaben y la vegetación se acaben por esa transformación que el mismo hombre se ha encargado de acabar. ¿Listo? Ahora pasemos a otra partecita que son las partes de la Tierra. Recuerden muy bien, chicos, que en la Tierra está dividida en partes o en capas, ya sean internas o ya sean externas. Más el favor y Zuli, me vas a leer cuáles son las capas externas de la Tierra. La atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. ¿Qué encontramos en la atmósfera? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice qué encontramos en la atmósfera? Sí, dale, Dylan. Dylan Garzón. Listo. ¿Qué encontramos en la atmósfera, Dylan? Lo que encontramos en la atmósfera es una capa que nos protege de los rayos ultravioleta, la cual hace que no nos lleguen directamente. Uy, muy bien. ¿Y qué encontramos en la litosfera? ¿Quién más veo por acá? Espérate que yo los voy a acorchar aquí, que no los veo. Profe. ¡Ay! Facundo. Daniel. Yo. ¿Qué encontramos en la litosfera, Facundo? No, profe, la verdad, no sé. Yo. Profe Daniel. Estoy poniendo cuidado. Bueno, ¿quién me dice? Daniel, profe. Yo. Dylan, dale la palabra rápido. Profe Daniel. Daniel, dale. Profe, en la litosfera pues es la parte sólida de la Tierra y son los continentes. Profe, pues entrecortado. Profe, no le entendí. Bueno, y en la hidrosfera me va a comentar Valentina Romero. En la hidrosfera, ¿qué encontramos nosotros? A Omar. Sí, así de simple, el mar. Va, no se enreden tanto para responder, muchachos. Desde que ustedes tengan el tema concluido, es más que suficiente. Entonces decimos que las capas externas de la Tierra son tres. La atmósfera, que es la que nos protege de los rayos ultravioletas, la litosfera, o es donde está lo terrestre, digámoslo así, los continentes, y la hidrosfera es donde se encuentran los océanos y mares. ¿Listo? Ahora, pasemos a las capas internas de la Tierra. Entonces, Ronald, más el favor y me las lees. Son tres. Profe, las partes interiores de la Tierra son la corteza, el manto y el núcleo. Perfecto. Listo. Entonces ya vamos a hablar de esto. Ay, mentiras, estoy aquí, estoy historiano. Espera. Entonces nosotros aquí hablando de estas tres capas son las más importantes de todas. Entre todas, este núcleo que se encuentra acá, la mitad, este es el punto más central que tiene nuestro planeta Tierra. En este punto nosotros encontramos todos los materiales que tenemos hoy en día, que por ejemplo contamos con el hidrógeno, con el oxígeno, con el aire y demás componentes. ¿Estamos? ¿Sí, Caleb? Profe, ¿yo puedo decir qué es cada una de todas esas Sí, claro. Dímelas, tranquila. Mira, núcleo, parte central de una cosa material. Uh-huh. Manto, Manto. bola
Sí, manto. Bolo largo, negro, que con que se cubre las mujeres. Bueno, ahí lo que digas. Y Sí. corteza, parte exterior que cubre algunas cosas. Listo, mi amor, listo. Entonces nosotros hasta aquí ya yo creo que despejé dudas, ya entendieron el tema de geografía, porque es que ya tenemos que pasar a otros temas. Lo que pasa es que este repaso lo hago porque por si les quedó dudas del video y también por la evaluación que vamos a presentar dentro de 8 días. Bueno, ahora pasemos a historia. Señor, Profe, dime. la atmósfera no era que estaba dividida y tenía unas partes que era la exosfera, termósfera, mesósfera, A ver. estratosfera y troposfera. Y la troposfera, claro que sí. Todo esto, lo que podemos hacer es que estamos hablando de las partes internas. Esto ya hace parte de las partes externas como tal, pero igual de todas maneras, aquí la troposfera, esos son como las capitas, esos son capas. Nosotros estamos hablando desde las partes. ¿Listo? Una cosa son las capas y otra cosa son las partes. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, pasamos ahora a historia. Ay, ¿qué pasó? Listo. Pasamos a la clase de historia. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? ¿No? Listo. Pero miro quién se la ha dado la mano. ¿Señor? Pero, profe, va a mirar quién se le ha dado la mano, pero no, profe, ninguno. Listo. Entonces, ahora sí, Mesopotamia. Miren esa ciudad arquitectónica, lo hermoso que era. Mesopotamia, Hermosa. mira, nosotros de pronto la edificación es muy antigua, y la verdad lo es. Comparamos la arquitectura de hoy en día, es demasiado avanzada, puesto que no tenemos ingenieros, contamos con materiales, una cosa y otra. En esa época de Mesopotamia, esto ha existido desde mucho antes de Cristo. Entonces, como no había tanta tecnología, pero aún así, vean cómo construyeron estas ciudades. Por ejemplo, para construir estos templos que ven acá, tardaron muchísimos, pero muchísimos años en construirla. Me desconecté micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, todo esto lo construyeron ellos básicamente con sus manitas, porque ellos tenían muy pocas herramientas para construir esta ciudad. Esta ciudad no queda a la vuelta de la esquina. Ya les voy a mostrar un mapita para ubicarlos donde es que queda esta ciudad como tal. También en esta ciudad nosotros, como ustedes pueden observar, está amurallada. Miren, esas murallas que les estoy subrayando a ustedes. Es que la gente ingresaba por aquí. ¿Se están viendo todos? No, profe, yo no. ¿Por qué no? No sé, profe, te veo a ti, pero no puedo ver. Pero sí, yo estoy compartiendo pantalla. Bueno, ya miramos cómo hacemos para cuadrar de esto. Bueno, entonces, continuamos. Acá, las personas, desconéctenme micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, acá por esta partecita es donde las personas ingresaban y por aquí también salían. Ellos no tenían otro sitio para donde salir. Estas murallas que ustedes ven aquí es lo que permitían que a esta ciudad no llegaran otros territorios invasores. Ni podían salir sin el permiso de sus jerarcas, ellos no podían salir. Y todos acá encontraban absolutamente todo. Ellos trabajaban, comían, tenían sus cultos religiosos, tenían absolutamente todo de esto dentro de una sola ciudad. No necesitaban irse de un lado para otro. Esta decimos que es una de las ciudades más antiguas que tiene esta civilización. Me hacen el favor y ya Rayando. me hacen el favor y no me rayen la pantalla. Profe, yo no puedo ver. Ya, me borran la pantalla. Ya, gracias. Miren la Mesopotamia. Mesopotamia es esta partecita, mira, todo lo que se encuentra aquí en rojito hace parte de este continente, de esta partecita. Acá encontramos el continente africano, acá encontramos el continente asiático y más arriba el continente europeo. ¿Qué quiere decir? Que Mesopotamia hoy en día tuvo fronteras con el antiguo Egipto y es básicamente lo que hoy conocemos como Emiratos Árabes. Estos Emiratos Árabes, por ese ladito queda Dubái. Por acá. Ustedes que han escuchado tanto de Dubái, que una cosa y otra, miren, acá queda. ¿Listo?
También Mesopotamia se divide en 3 partecitas o en 3 sectores. La zona alta, que es la más antigua de Mesopotamia, mira las edificaciones que ellos tenían como tal, ¿sí ven? Encontramos también a la zona media de Mesopotamia, que hace parte de los territorios de Egipto, de Asia Menor, de Arabia Saudita, de Asiria y de Elam. Todo ese territorio hace parte de la zona media de Mesopotamia. También encontramos la zona baja. Esta zona baja es muy importante porque aquí era donde celebraban la mayoría de las ceremonias y hacían las ofrendas a sus dioses, porque la civilización mesopotámica no creía en un solo dios, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creen en muchísimos dioses. Por ejemplo, ellos creían en el dios del sol, en el dios de la luna, en el dios del agua, de la tierra y así sucesivamente. Entonces, este templo en la zona baja era donde ellos hacían básicamente sus rituales. Miren dónde queda Mesopotamia. Aquí tenemos nosotros el mapa del mundo. Esto es un mapa mundi, para el que no lo conoce. El mapa del mundo. Miren, nosotros vivimos acá, miren, Colombia. Y acá queda Mesopotamia. ¿Se imaginan lo lejos que queda? A simple vista, pues se ve muy cerquita, continente americano, continente africano, asiático y europeo. Pero para nosotros llegar hasta este punto, tenemos que atravesar muchísimas horas de vuelo, atravesando por el Océano Atlántico, también atravesando por aquí que mar queda, que me dice, los corché, por acá queda el mar Mediterráneo. Para poder llegar, tenemos que atravesar tanto el Océano Atlántico como el mar Mediterráneo para llegar a Mesopotamia. ¿Sí? Ahora sí saben dónde queda Mesopotamia. Sí, señora. Entonces, si yo les dejo una tareita, ubíquenme dónde queda Mesopotamia, no me lo vayan a ubicar acá en Norteamérica. Señor, cuéntame. ¿Decir unos datos de las zonas? ¿Qué, mi amor? ¿Puedes seguir unos datos de las zonas? Los datos de las zonas. ¿De las que mencioné ahorita? No, no, otro. Ya lo miramos. El clima. ¿Listo? Pasamos ahora al clima. El semiárido. ¿Qué quiere decir la palabra semiárido? Que no es muy, ni tampoco tan. Ya les explico. ¿Qué quiere decir? Que acá este clima es bastante variado. ¿En qué lo decimos? Es escaso, es bastante escaso su tierra o su fertilidad para ellos producir tierras, abonos y demás. Toda esa parte de Mesopotamia se caracteriza por ser una zona bastante, pero bastante seca. Pero también en el momento de que llueve, son varios días lloviendo. No es como acá en Soacha que medio llueve tantito y vuelve y se acaba y ya. O en Bogotá que llovió y al otro día está haciendo sol, o por la tardecita está con un calor impresionante. No. Allá en el momento de que llueve, es difícil de que llueva, pero cuando lo hace, es bastante complejo porque se inunda todo esto. Pero así como se inunda, también se seca. Por eso decimos que es un clima semiárido, que es ni muy, ni tan. ¿Listo? También encontramos el clima desértico. Miren el desierto. El desierto como tal, acá hay personas que los han atravesado. En Mesopotamia contamos con el desierto más grande del mundo, que es el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el más grande, reitero, que hay en el mundo como tal. También en estas partecitas de Mesopotamia o de la tierra, digámoslo así, es donde encontramos muchos cactus. ¿Por qué el cactus? Porque el cactus recoge el agua en sus raíces y entonces ellos pueden sobrevivir o sostenerse durante muchísimo tiempo sin necesidad de que le caiga una gota de agua. También encontramos los animales como los camellos. Recuerden que los camellos son los animales que más utilizan en esta parte del territorio, porque precisamente en sus jorobas ellos almacenan agua, que pueden durar muchísimos días estos animalitos sin tomar de este líquido. Entonces, por eso decimos que son animales que están adecuados para este tipo de terreno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Ahora encontramos la organización social. Me haces el favor y Lunita, me vas a leer la Organización Social de Mesopotamia porque está constituida. Profe, empieza con la nobleza. Sí. Está compuesta por el rey,
su Ujú. familia y la corte que lo rodeaba. Sí. Los sacerdotes tenían como función preservar los rituales religiosos, vivían en templos, poseían parte de las tierras y tenían una relación cercana con el rey. Ok. ¿Quién más? Los funcionarios reales Ujú. estaban encargados de colaborar con el gobierno del rey, muchos de ellos vivían dentro del palacio real. Sí. Algunos se destacaban por sus destrezas, Ujú. como los escribas, que provenían de familias nobles y sabían escribir y redactar documentos. El pueblo estaba conformado por los comerciantes encargados del intercambio de productos con las regiones, los artesanos que trabajaban en sus talleres y fabricaban tejidos y vasijas de barro, y por los campesinos que se encargaban de las labores agropecuarias. Los esclavos, estas personas por lo general eran prisioneros de guerra obligados a trabajar en las grandes obras de ingeniería. En este grupo se encontraban también los meshking, antiguos esclavos que habían comprado su libertad y a quienes se les consideraba hombres insignificantes. Bueno, chicos, presten atención. Aquí en la Organización Social de Mesopotamia encontramos 5 estructuras o 5 raíces como tal. Encontramos a la nobleza, encontramos también a los sacerdotes, encontramos los funcionarios reales, al pueblo y a los esclavos. Como Lunita ya lo acabo de leer, se darán cuenta ustedes que, por ejemplo, acá nosotros tenemos aquí a los esclavos. El pueblo y los esclavos fueron la parte más importante que tuvo la cultura mesopotamia. No estamos diciendo que los nobles ni los reyes, no, porque gracias a que los esclavos trabajaron de la forma que lo hicieron, es que hoy en día estas personitas de acá, perdón, anteriormente estas personitas de acá se pudieron beneficiar, porque estos esclavos, estos fueron los que edificaron toda esa arquitectura y todo lo de la población mesopotámica como tal. El pueblo también fue bastante importante porque el pueblo era el encargado del comercio, era el encargado como del trueque, porque ustedes si bien saben, en ese entonces pues no existía la moneda, era todo por medio de intercambio, ya sea de productos o de otros materiales como tal. Entonces decimos que en Mesopotamia, aunque nosotros vemos a estos esclavos de última, la parte más baja, al contrario, son las personas que se encargaron de llevar a los reyes a donde hoy en día, pero donde es en ese entonces se encontraban, porque básicamente estos eran los que hacían todo el trabajo de ellos y así sucesivamente. ¿Listo hasta aquí? ¿Organización social? Listo. Ahora vamos a pasar. Profe, siguieron rayando, ahí hay unos punticos. Tranquilos que esto va a quedar grabado. Profe, tú en los puntos puedes llevar el mouse a donde está el punto y te sale el nombre de la persona que está rayando. Sí, por eso te digo, esto queda grabado. No se preocupen. Bueno, entonces vamos a decir que en Mesopotamia se organizó de muchas estructuras como tal. Por ejemplo, Juan Esteban, me vas a leer el marco geográfico e histórico de Mesopotamia porque se destacó. Está destacado por ciudades-estado, imperios, acadio, babilonio, aricio y persa. Bueno, en el mapa geográfico e histórico se destacan las ciudades como tal, su infraestructura. Si decimos en los imperios de Mesopotamia se destacaron grandes imperios. Uno de ellos es el Arcadio, otro es el Babilonio, el otro es el Asirio y el otro es el Persa. ¿Listo? Ahora me hace el favor, ¿a quién? Vamos a ver quién es por acá molestando. ¿A quién? Miremos acá. Dubán. Duan, me vas a explicar la economía y la sociedad de Mesopotamia. La economía de Mesopotamia era agricultura, ganadería, artesanía y comercio. Y la sociedad era la clase superior, que eran rey, sacerdotes, nobles y altos funcionarios. Los grupos intermedios que eran escribas, funcionarios y comerciantes.
y grupos inferiores que eran campesinos, artesanos, pastores, soldados y esclavos. Muy bien, Duan, muchas gracias. Lisette, ¿me vas a leer los aportes culturales, por favor? Lisette, Mariana. Ya, pues. Los aportes culturales son escrituras cuneiforme, Uniforme. literatura, calendario y números, astronomía. Y la astronomía. Bueno, en esta partecita aquí de los aportes culturales, los mesopotámicos se destacaron por la escritura cuneiforme, porque recuerden que es que ellos anteriormente escribían con figuras, con jeroglíficos como tal. Luego pasaron a la literatura, crearon grandes obras después de que aprendieron a escribir. Por otro lado, ellos fueron los que se crearon el calendario y los números. También la astronomía. Ellos empezaron a crear la astronomía, perdón, a estudiar la astronomía de la siguiente forma, que ellos, por ejemplo, como ellos, después de que empezaron a cultivar, ellos iban señalando como tal y miraban la luna, miraban las estrellas, y entonces así mismo, perdón, y el sol también lo observaban, entonces así mismo ellos sabían en qué épocas debían ellos cosechar sus productos, pues para que no se les perdieran. Entonces básicamente en ellos se guiaron básicamente por el cielo y por la astronomía para llegar hasta hoy en día, ellos alcanzaron a llegar. Khaled, me vas a leer las artes. ¿Qué pasó con las artes? Las artes son la arquitectura, elementos, arco, bóveda, adobes, Los adobes. construcciones, palacios, templos, zigurat, escultura, estatuillas y relieves. Relieves. Bueno, en el arte ellos se destacaron por su edificación. Como les mostré al inicio de la clase, si se dan cuenta, esas edificaciones le hicieron ellos básicamente con sus manitas. Los elementos como el arco eran sus herramientas básicas de defensa. Entonces, por eso mismo, ellos fueron los inventores de todo esto. También el adobe. ¿Qué es un adobe? El adobe es un ladrillo. Ellos básicamente, como tenían todo para realizar este material, pues precisamente tanto barro que hay en este sector, si decimos que hay arena desértica, pues precisamente por eso ellos utilizaron este material y lo crearon para formar estos ladrillitos o estos adobes, que obviamente no eran una cosa pequeña, pero en ese entonces eran unos adobes grandes, y gracias a ello es que ellos pudieron edificar sus grandes templos y su arquitectura como tal. En las esculturas, ellos también se destacan por tener las mejores esculturas que ha tenido la faz de la tierra, porque ellos eran muy detallados en esto. Hoy en día aún existen algunas de ellas, pero estos se encuentran en Italia, se encuentran en los museos de allá. Son estructuras grandes, muy grandísimas, pero para poderla trasladar se estaban deteriorando con el paso del tiempo. Entonces, allá en Italia, lo que hicieron fue contratar carros gigantescos y llevar esas esculturas, llevarlas hacia un museo. Estas ya no están en Mesopotamia, pero las tienen en Europa, básicamente en los museos de Italia. Son estructuras muy altas, muy grandes, pero aún así los grandes artistas decidieron llevárselas para este territorio. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. ¿Seguros que no? No, profe. Bueno. Profe, te iba a decir. Señor. Profe, te iba a decir, es que para ver, digamos, si la clase se lleva a acabar, a terminar, ¿nosotros volvemos a ingresar o ya se termina por completo la clase? No, pues no Es que faltan 8 minutos. Présteme la atención. No. Nosotros como tal, ahorita, yo ya cancelo la clase y por ahí entre una media horita yo voy a subir a Edmodo, voy a subir la actividad de la clase de hoy. Son 2 actividades. ¿Constan de qué? De 2 lecturas. Una de historia y una de geografía. Y ahí mismo en Edmodo la van a desarrollar. ¿Listo? Actividades dentro de 8 días, ¿cierto? Y la evaluación la vamos a hacer dentro de 8 días sobre este temita. Por eso hice una retroalimentación, pues para despejar dudas y demás. Bueno, cualquier inquietud, vuelvan a ver el video
o vean esta clase que ahorita más adelante la voy a subir otra vez al modo. Y les voy a pedir un favor, muchachos, lean todos los comentarios que hay en Edmodo, todos, todo lo que yo subo, porque es la información, es el único medio de comunicarme con ustedes, de pronto en un cambio, cualquier cosa y demás. Les recuerdo, mis cielos, que ustedes deben enviarme en asignación las actividades de hace 8 días. Recuerdan que era el dibujo de la Tierra, el dibujo de las partes de la Tierra y los apuntes de Mesopotamia. ¿Sí se acuerdan? Profe, una pregunta. Dime. ¿Hasta cuándo hay plazo para esa tarea, para enviarla? Hoy. ¿Hasta mañana? ¿Hoy? Miren el tareógrafo. Si ustedes observan el Creo que es tareógrafo. hasta mañana. Bueno, si es hasta mañana, hasta mañana. Profe, lo de la actividad, ¿es para hoy mismo o hasta cuándo tenemos tiempo para mandártelo? Profe, lo Pues, de la actividad. Perdón, le contesto a la nena. La idea es que la actividad la hagan hoy. Si no la pueden hacer hoy, no hay problema. Tienen hasta el día viernes, pero es que lo ideal es que ustedes no se acumulen en tareas. Es solamente leer y responder, no es más. ¿Listo? Y la actividad, yo creo que mañana nosotros se nos cierra la plataforma. Si se cierra la plataforma y ustedes no me han enviado ni tarea de geografía, ni la de historia, muchachos, yo ya no puedo hacer nada, porque precisamente por eso la clase, la semana pasada no hicimos clase en Edmodo, pues para que ustedes tuvieran tiempo suficiente para irla realizando. Yo me imagino que todos ya la hicieron, me imagino. Yo ya, profe, yo ya la Señora. hice, pero... Yo ya la hice hace rato, profe. Yo también Pues la hice. si ustedes la enviaron, escúchenme bien, si ustedes ya la hicieron y la enviaron por otro medio, igual tienen que volverla a enviar, porque yo la única forma que les voy a calificar es por asignación. ¿Por qué por asignación? Porque en asignación es más fácil de controlar las actividades. Por ejemplo, en asignación, yo, por ejemplo, Zuli la envía, entonces yo ahí mismo le puedo responder a Zuli si le quedó bien, le quedó mal o si tienen que corregir. Pero si ustedes la montan en el muro, pues todos los compañeros se van a copiar de la tarea de usted y pues esa no es la idea. ¿Listo, chicos? Profe, entonces me dices si te llegó bien.